Muchas gracias, señor presidente, estimados y estimadas colegas. Hoy nos convoca un asunto complejo, difícil, un asunto en el que su discusión fácilmente se llena de adjetivos calificativos y en apenas un par de intercambios parece que se divide esto entre los buenos y los malos. Pues bien, yo no creo, y lo digo honestamente, y no es solamente palabras de buena crianza, no creo que aquí hayan buenos y malos. Creo que nuestros principales adversarios son los prejuicios, la ignorancia y a ratos la ideología. Hoy nos enfrentamos a un debate de suyo complejo, pero extremadamente necesario en la sociedad chilena. Un debate que como sociedad no podemos seguir eludiendo ni estigmatizando. Frente a problemáticas valóricas como las que encierra legislar sobre la interrupción del embarazo, es importante evitar caer en la simplicidad de poner las cosas en blanco y negro. Acá no se trata de encasillarnos en los que están a favor o en contra de la vida. Este es un debate más profundo que eso. Yo me declaro absolutamente partidario de la vida, pero creo que es indispensable que nuestro país cuente con una legislación adecuada sobre aborto terapéutico en los casos en que está en riesgo la vida de la madre, así como cuando hay una inviabilidad del feto con la vida extrauterina o la concepción en aquellos casos de mujeres que conciben a través de la violencia. Hablar de aborto convoca a creyentes y ateos, a cristianos, hindúes, judíos, musulmanes, agnósticos, a hombres, a mujeres, y nos obliga o nos debiera obligar a buscar la verdad en las posiciones de los otros. Cuesta, hay que hacer un esfuerzo, hay que escuchar. Hay que comprender los temores y mirar con ojos en lo posible sinceros las complejidades cotidianas y los dilemas éticos críticos que enfrentan mujeres, familias enteras y también equipos médicos. Otro sería el debate y otra las respuestas de argumentaciones, y quizás otros serían los bandos si lo que nos convocara fuera la legalización del aborto a libre petición. Pero no nos confundamos ni confundamos la opinión pública. Hoy no estamos discutiendo eso. Y ni siquiera se trata de querer abrir la puerta a aquello, como algunos insinúan. Hoy lo que discutimos es que buscando siempre la protección de la vida, debemos reconocer que muchas veces la naturaleza no es sabia, o muchas veces un grotesco abuso, como es la violación, pone a la mujer en una doble victimización que son intolerables. La pregunta es cómo resolvemos esas situaciones, y no una discusión sobre el aborto a destajo, como algunos insinúan. Lo primero es comprender la complejidad y la variabilidad de las posibles situaciones. Como legisladores no podemos legislar para cada caso particular. Debemos diseñar un marco general y permitir el espacio para la reflexión ética y para la decisión en materias discutibles, jabonosas y a veces emocionalmente angustiantes. ¿Cómo seguirse discutiendo sin siquiera dedicar unos segundos de reflexión a las mujeres y a las parejas que al poco andar de un embarazo que han buscado y están felices, se informan de que su esperanza no tiene destino, que sus sueños se han frustrado aún antes de despertar? ¿Cómo no respetar las complejas horas y días que sufre una mujer y muchas veces su familia cuando saben que el tratamiento que necesita para enfrentar su enfermedad es incompatible con perseverar en el embarazo? O peor aún, que el ser en su vientre representa un peligro para su vida. ¿Cómo soslayar el sufrimiento muchas veces oculto y avergonzado de miles de mujeres que son abusadas en lo más íntimo? No pocas veces por familiares cercanos, incluso lo viven adolescentes, a diario en este país, y que producto de uno o más de los viles atentados a su libertad han engendrado un ser que recuerda permanente su humillación. Este no es el caso solamente de la violación que ocurre con fuerza en un acto discreto. Hay cientos de jóvenes en Chile que son abusadas a diario, y en uno de esos abusos ocurre la violación y ocurre la concepción. Entonces, sí, es cierto, como dijo alguien, que tal vez en una violación puntual las posibilidades y las probabilidades de un embarazo son limitadas, pero los abusos permanentes, que están a diarios, hay que ir a cualquier hospital de Chile y llegan las niñitas de 3 años en adelante abusadas. Y un abuso permanente de años puede generar una concepción no deseada. No podemos discutir estos problemas como un asunto más en la agenda del día. Y creo que hay que hacerlo con mucho respeto a las mujeres. Acá hablamos toda la sociedad chilena por su conjunto, pero acá hay quienes van a sufrir estas consecuencias de esta legislación. Son las que a diario tienen que hacerse cargo de esto, tanto las del barrio alto como las más modestas, las que tengan acceso a la salud, a las que van a tener el informe del embarazo tubario y que rápidamente es resuelto el problema con respecto a aquellas que no van a tener esa posibilidad.
Y creo que hay que hacer un esfuerzo para poner en el caso de esas mujeres, pero como sociedad, no como hombre. ¿Qué es lo mejor para este país en esas circunstancias? Y a ratos creo que este debate no lo estamos logrando de esta forma. Creo que en una discusión como esta se debe ser muy preciso, evitando confundir a la ciudadanía sobre el debate que estamos dando. No se trata, como he dicho, de legalizar el aborto en términos absolutos, sino por el contrario, hacernos cargo de situaciones excepcionales, dando a la mujer la opción de elegir la interrupción del embarazo sin que a la angustia enorme de ver peligrar su vida o saber que su hijo que está por nacer no tiene posibilidad alguna de sobrevivir, se adicione la carga del castigo penal. En suma, estamos planteando para algunos de estos aspectos solamente retrotraernos a nuestras legislaciones existentes del año 1931 y que el año 1989 4 caballeros uniformados con el visto bueno de un presidente, comandante en jefe del ejército, decidió erradicarlo de Chile. Una política pública que estuvo por más de 60 años en Chile, incuestionada, que no generó ningún problema, que dio certeza jurídica, se sacó de un plumazo. Y desde entonces estamos tratando de reponer esa discusión. ¿No será esto un poco absurdo? Hay solamente 5 países en el mundo, en los cuales incluyo el Estado del Vaticano, que no tienen legislación sobre esta materia. ¿Será razonable para un país como Chile? Entiendo además que para los autominados pro vida no ven objeciones éticas o incluso legales a que se proceda en estas circunstancias. El problema es que esto no debe quedar al arbitrio del intérprete. La suerte de una mujer embarazada no puede quedar librada a la incertidumbre de un equipo médico que sea más o menos experimentado o más o menos jugado o que esté más o menos seguro de lo que está haciendo. Porque hoy día no tenemos un marco jurídico que les dé 100% certeza de lo que están haciendo. En el caso de la interrupción del embarazo, la intervención apunta a salvar al menos la vida de la madre. De no intervenir, se moriría ella y el producto de la concepción. El Estado de Chile, al penalizar el aborto terapéutico, no hace más que aumentar el gravamen a que se ve expuesta la mujer a la que se someterá, en algunos casos, a un procedimiento inseguro e insalubre, o en la mayoría de ellos deberá esperar pasivamente la muerte, en el caso de la indicación terapéutica, o padecer en silencio el tormento de un embarazo producto de una violación, o respecto del cual se tiene la certeza que el feto no sobrevivirá. Otra de las situaciones límites que se nos plantea es aquella en la que estamos en presencia de un embarazo en el que el ser humano en gestación padece una patología tan severa que su sobrevivencia extrauterina es imposible, o en el mejor de los casos plantea una existencia breve y extremadamente gravosa para el mismo y para su familia. No se trata aquí de cualquier anomalía genética o congénita, tampoco se trata de que los enumeremos, sería absurdo. Se trata de permitir que a esa mujer o a esa familia que recibe una noticia dolorosa como esta, decidir adelantar el fin de su embarazo. ¿Qué sentido tiene perseverar en el embarazo hasta la semana 40-42? No tiene sentido para el feto porque es inviable, sino que además expone a la madre a la muerte in útero de su hijo con los riesgos y complicaciones que esto acarrea. No estamos hablando aquí, como algunos han pretendido plantearlo, tal vez no de manera de mala fe, de que cualquier malformación o patología justifique el aborto. No se trata de eso, y saben perfectamente que no estamos hablando de eso. La realidad a veces es mucho más fértil que nuestra imaginación, por eso no nos podemos poner en todas las posibles situaciones. Por ello, nuevamente, lo que se requiere es un marco legal general que, resguardando los posibles abusos, permita en un espacio de adecuada consejería clínica tomar decisiones difíciles en momentos también difíciles. No podemos reemplazar el espacio de necesaria reflexión personal, donde convicciones personales y morales deben tener cabida. El último caso que nos convoca es quizá uno de los más difíciles. Tenemos por un lado un feto sano que ha sido concebido en las peores circunstancias imaginables. No solo no ha sido deseado, sino que además es fruto del abuso a su madre y representa para ella una herida que muy probablemente nunca sanará del todo. Cualquiera que haya visto estudios sobre violaciones sabe lo que significa una violación o un abuso en una mujer para el resto de su vida. Es admirable aquella mujer que, pese a las atroces circunstancias que rodearon su embarazo, desea persistir en él, sin duda, qué duda cabe, si quiere hacerlo. La pregunta es, ¿podemos exigirle actos heroicos a aquellas para los cuales esto representa una carga gravosa e insoportable? Yo no lo creo, aunque no soy mujer, pero creo que ella pueda decidirlo. Eso es toda la discusión. La penalización del aborto en estas circunstancias implica una doble victimización de la mujer. No solo ha sido víctima de un delito atroz, sino que también puede ser condenada por la sociedad por haber tomado una decisión como no continuar con su embarazo.
Sin duda debemos luchar por crear las condiciones adecuadas para que esta causal jamás sea ocupada, pero para ello también debemos hacer más accesibles los métodos anticonceptivos y de emergencia, hacer educación sexual en la escuela para que los niños aprendan a cuidarse a sí mismos y respecto de mayores y terceros, construir una sociedad en que la violencia de género sea parte del pasado, como lo es hoy la esclavitud para nuestra era. En tanto lo logramos, que nos falta harto todavía, debemos dar una respuesta a esas mujeres que pasan por este duro trance, debemos como sociedad acogerlas, darles espacio para sus decisiones y asegurarles tratamiento especializado para aprender a vivir de nuevo. No estamos hablando del aborto como un producto más que puede ofrecer una clínica privada o para que se genere un lucrativo negocio como en Estados Unidos. Sería un error transformar el aborto en un mecanismo de control de la natalidad. No estamos planteando eso, estamos hablando de casos excepcionales. Queremos desde la defensa de la vida dar adecuada respuesta a situaciones límite para los cuales la legislación es un muro infranqueable e insensible. Hoy lo que estamos diciendo es que frente a ciertas circunstancias se pueda recurrir a interrumpir el embarazo y teniendo en especial el resguardo de la madre es que le otorgamos el poder de decidir. Estamos hablando de dar igualdad de condiciones a las mujeres de la sociedad chilena, que las mujeres puedan decidir bajo esas condiciones. Nadie está obligando a las mujeres a recurrir a una interrupción del embarazo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados y hacer como que esta realidad y esta discusión no existe y que esto lo resuelva al final del día el mercado o tu posición social en la sociedad chilena. Esto no lo sufrirán las mujeres con más recursos. Ellas quizás puedan acceder a mejores servicios para interrumpir su embarazo, sin siquiera tener que desplazarse al extranjero como era antaño, proporcionado por personal especializado y en condiciones sanitarias buenas. Por eso no sufrirán complicaciones posteriores y también tendrán una red de apoyo social que comprendería y aceptaría su decisión sin cuestionarla. Si hay tantos abortos en Chile, ¿por qué no se descubre ninguno? ¿Cuánta gente es sancionada? ¿Cuántos médicos proporcionalmente son sancionados en Chile? ¿Cuántas en clínicas privadas de alto ingreso o allá no ocurre nunca una interrupción del embarazo? La criminalización de todo aborto es un problema de derechos humanos, eso está más que claro, o así lo creo yo al menos. Las leyes que prohíben y castigan el aborto violan en una amplia gama los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, en especial su derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser torturada ni sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes, entre los principales. Aquí no se trata de estar en contra de la maternidad, eso es una falacia con la que se pretende banalizar la argumentación y evitar que hoy discutamos el derecho que las mujeres tienen a decidir sobre su cuerpo. La maternidad, en la gran mayoría de los casos, debe ser la experiencia, o debería ser la experiencia más linda que puede percibir una mujer, más llenadora. Pero no podemos desconocer que en algunos casos puede ser la más traumática de sus vidas. El sufrimiento y daño que puede producir una mujer la imposibilidad de interrumpir el embarazo hace la diferencia en el tema de la maternidad. La sociedad demanda de nosotros que discutamos en serio. La manera de poder hacerlo, a mi juicio, es aprobar hoy la idea de legislar y abrir espacio para que todos los senadores presenten posteriormente sus indicaciones. Luego podemos profundizar en las complejidades de cada una de las situaciones extremas que están sobre la mesa. Yo estoy dispuesto a discutir en serio y aceptar el resultado de lo que acá discutamos en el Senado, pero cuando nos dé la oportunidad de debatirlo con profundidad y en detalle y no cercenar la discusión desde el origen. Esta es una discusión de lento avance y que va a tomar un tiempo. Pero nos tomó mucho tiempo discutir un divorcio en Chile. Y hubo un sector que generalmente fue el mismo que no quiso. Hubo un sector que no quería discutir sobre los hijos ilegítimos, los llamados guachos en Chile. Pasó un tiempo y hubo que abordar esa discusión y hoy día entonces terminamos con los hijos legítimos. Y era el mismo sector de la sociedad chilena. Hay un sector de la sociedad chilena que se oponía a la pena de muerte. Y hubo que dar esa lucha y logramos imponer para que no hubiera pena de muerte en Chile. Hubo un sector de la sociedad chilena que no quería píldora el día después. Y hubo que hacer de todo y aceptar el Tribunal Constitucional y tenemos píldora el día después a media en Chile. Hay un sector que se niega a que el condón sea promocionado para evitar la transmisión de enfermedades sexuales o los embarazos no deseados. Y todavía no logramos derrotar eso porque hay canales de televisión que no lo pasan en Chile. Hay jóvenes adolescentes que cuando quedan embarazadas serán expulsados de los establecimientos educacionales, privados o públicos. Se va a despertar mijita porque su embarazo es contagioso. Eso fue hasta el año 93-94. Y hay un sector que decía que era contagioso el embarazo, por eso se sacaban del estudiante al adolescente.
De ese punto de vista, es tanto lo que tenemos que luchar todavía que estoy convencido que estamos recién discutiendo, iniciando esta discusión sobre el embarazo. Solamente quiero decirles que acá hay algunos que estén preocupados que estamos abriendo camino.